Buenas noches, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre el proyecto que nos dejó, que se titula Osciloscopio, analizador de espectros, adquisición y procesamiento de audio en tiempo real. Los integrantes pues somos yo, Puchero Vargas Maite, mi compañero Quiñones Mantari Jeremy. Para la primera parte yo voy a empezar a hablar sobre lo que viene a ser el hardware. Ya que este circuito se va a componer en tres componentes principales, que va a ser el micrófono digital INMP441, el microcontrolador ESP32, que va a ser el cerebro central, y la pantalla OLED de 0.96 pulgadas, que es un adicional para poder ver los datos en vivo. Como ya dije, pues la primera parte del hardware, el primer componente que hemos usado es el micrófono INMP441, que pues tiene como función principal capturar las ondas de sonido del ambiente y transformarlas en datos digitales. Lo elegimos porque usa la tecnología MEMS, a diferencia de otros micrófonos comunes. Este incluye dentro su propio conversor analógico digital de 24 bits. Y esto significa que el sonido se convierte en números binarios inmediatamente dentro del propio sensor. ¿Y qué ventaja nos da? Pues que básicamente al no enviar voltajes analógicos por cables, la señal queda totalmente protegida contra ruidos eléctricos o interferencias del entorno, ofreciendo así pues un audio limpio desde el inicio. Y pues finalmente este micrófono envía los datos al cerebro del proyecto usando el protocolo digital I2S, que solo va a necesitar 3 cables para funcionar. Como componente tenemos el ESP32, que en este caso estamos usando su versión Node MCU de 30 pins. La función de este componente es básicamente procesar el enorme flujo de audio en tiempo real, y como tiene un procesador de doble núcleo, nos da la potencia necesaria para programar una tasa de muestreo fija de 44.100 Hz, lo que nos permite capturar con total fidelidad sonidos de hasta 22 kHz, cubriendo todo el rango del oído humano. Para que el procesador no se sature recibiendo tantos datos por segundo, activamos por código una función llamada DMA. Esto lo que va a hacer es tomar los paquetes del micrófono, los va a guardar directamente en la memoria RAM y los deja libres al procesador. Y con el procesador libre, el SP32 ejecuta un filtro digital que va a eliminar los ruidos molestos de baja frecuencia por debajo de los 300 Hz. Y así la señal queda limpia y lista para mostrarse en la pantalla OLED, o en este caso pues como hemos implementado en el MATLAB. Como tercer componente tenemos la pantalla OLED de 0.96 pulgadas. Su función es básicamente servir como un monitor local para que se pueda visualizar qué es lo que está pasando en el circuito. Se va a conectar al SP32 usando el protocolo I2C. Y para que los gráficos se dibujen rápido, el sistema no se ponga lento, programamos el firmware para que tome bloques pequeños de 128 muestras de audio que van a calzar perfectamente en los 128 píxeles de ancho que tiene la pantalla. Usamos librerías como por ejemplo el Arduino FFT y el Adafruit. En esta pantalla se va a visualizar, va a estar partida en la mitad, y en la parte superior pues se usa el Adafruit, y en la parte inferior con el Arduino FFT se muestra la mitad el analizador de 64 barras de frecuencia, y esto nos sirve para poder usarlo como una comprobación visual a la que el circuito está funcionando de manera correcta. Ahora, para la forma del envío, en la etapa de la telemetría, que es básicamente cómo es que viajan los datos desde nuestro circuito hacia la computadora, y para lograr que el audio se transmita en tiempo real y sin ningún tipo de retraso. Básicamente son en tres configuraciones. Por ejemplo, la primera, que es que el SP32 reduce el peso de los datos a 16 bits por muestra. Y segundo, el microcontrolador no envía los datos uno por uno, sino que los junta en bloques continuos de 512 muestras. Así se ve configurado para los gráficos en MATLAB. Y por último, pues la caja de datos para que la caja de datos no genere un cuello de botella, le enviamos a través del cable USB a una velocidad súper alta, que viene a ser 921.600 baudios.
Y gracias a este canal de comunicación tan veloz, la PC va a recibir el audio de manera limpia y constante, dejándole al MATLAB que se pueda visualizar los gráficos que hemos realizado en este caso. Y bueno, con esa parte terminó y doy paso a mi compañero. Bien, profesor, ahora yo voy a hablar de la parte de que es, en ese caso, el procesamiento y adquisición de datos en MATLAB como primer punto. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que el MATLAB va a actuar como nuestra estación maestra de instrumentación virtual para capturar el audio digitalizado por el SP32 a 921.600 bits por segundo. Y configuramos el objeto como un serial port con un buffer elástico tipo FIFO. Y para garantizar un tiempo real estricto implementamos en el bucle un algoritmo de control anti-lag mediante la propiedad numBytes level. El programa monitorea constantemente la cola del puerto serie y si el renderizado gráfico de la PC genera un retraso y se acumulan bytes, el código ejecuta un comando flush instantáneo para purgar el buffer y resincronizar la captura con el microcontrolador, manteniendo la latencia en cero. Siguiente. Como segundo punto sería la instrumentación virtual multifunción. Está orientado al osciloscopio y al analizador de espectros que desarrollamos. Una vez extraída la trama binaria, bifurcamos el procesamiento en dos subrutinas simultáneas optimizadas. Para el modo osciloscopio, el código toma las muestras, genera un vector temporal equidistante basado en el periodo de muestreo, que hace referencia, ¿no?, al periodo de muestreo es igual a 1 sobre la frecuencia de muestreo. Y actualiza los gráficos modificando directamente las propiedades bajo nivel xdata y ydata con la función set. Esto evita el parpadeo de la pantalla y congela el refresco gráfico mediante Draw-Now Limit Rate a un máximo adaptativo a 20 Hz, liberando a la CPU para priorizar la matemática. Para el modo analizador de espectros aplicamos tres etapas lógicas consecutivas. Primero un enventanado Hamming para atenuar los extremos del bloque y suprimir el desborde espectral. Segundo, calculamos la FFT nativa optimizada mediante el algoritmo de Kulik-Tukey en complejidad O. Y tercero, aplicamos un escalado lineal de magnitud corregido por un factor de 350 para discriminar con nitidez de laboratorio los componentes espectrales útiles. Siguiente. Como tercer punto, vamos a hablar sobre el historial de la energía en cascada con respecto al espectrograma. Para complementar el monitoreo, diseñamos una tercera subrutina encargada del análisis tridimensional con respecto al tiempo y frecuencia. Esta rutina gestiona un buffer dinámico circular en memoria que almacena un historial de 60 bloques de tiempo, limitando la visualización al rango crítico de 0 a 6 kHz para no sobrecargar el procesador. A nivel de software, el código concatena de forma indexada cada vector de magnitud espectral entrante y desplaza los anteriores hacia la izquierda de la matriz. Finalmente renderizamos esta matriz de color bidimensional interactuando directamente con los buffers de la GPU mediante la función image y el mapa cromático color map. Esto nos permite registrar de manera continua cómo evoluciona la energía acústica en el tiempo. Siguiente. Y como 4, el firmware DCP en SP32 e interfaz OLED. Por el lado del hardware y el firmware del SP32 está diseñado para el procesamiento digital de señales en bajo nivel. Inicializamos el periférico I2S en modo maestro a 44.1 kHz y extraemos los datos del audio digital directamente del micrófono INMP 441 mediante interrupciones DMA, liberando ciclos de reloj de la CPU central. Inmediatamente después de la captura, el código ejecuta un filtro digital paso-alto recursivo IR de primer orden en una sola línea de código con una constante R igual a 0.958 calculada para una frecuencia de corte en los 300 Hz, eliminando el offset de continua y ruidos subacústicos de fondo. Finalmente, para el sistema portátil, instanciamos la librería Arduino FFT acotada a bloques cortos de 128 muestras y enviamos los datos procesados en bloques de bytes crudos a la PC con serial write, reprimir el ancho de banda serial. Siguiente. Y ahora demostraremos un poco, ¿no?, lo que vimos primero en la parte de la interfaz de MATLAB. Hola, hola, 1, 2,
2, 3, 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, acá en la primera ventana se puede ver, ¿no? Que viene a ser el osciloscopio, en el cual se puede ver, ¿no? La señal en función del tiempo. En la segunda ventana se puede ver el, el espectro, ¿no? Y en la ventana 3 podremos ver, ¿no? Con respecto al espectrograma, ¿no? Generado a través de el espectro generado por la señal, como pues, se puede ver ahí en el video. Y como segundo punto, ¿no? Lo visualizado, ¿no? Ya sea en la pantalla OLED. Hola, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, ahí se puede ver el correcto funcionamiento, ¿no? De la pantalla, que es un adicional al proyecto. Y así mismo, ¿no? También se puede ver el correcto funcionamiento, ¿no? Con respecto a las tres ventanas, ¿no? La primera del osciloscopio, la segunda del analizador de espectros y la tercera de un agregado que es el espectrograma. Ya, ahora pues vamos a hablar sobre los resultados que hemos obtenido, ¿no? Primeramente vamos a hablar sobre el comportamiento del osciloscopio. Em, Bien, analizando cuantitativamente los gráficos obtenidos tras la calibración, validamos que el escalado matemático en MATLAB mapea en total fidelidad las tramas binarias en el rango analógico real del hardware, ¿no? Que es de 0 voltios a 3.3 voltios. Siguiente. Ahora con el comportamiento con respecto al lanzador de espectros y el espectrograma, ¿no? Primero al evaluar la ventana 2, ¿no? Del lanzador de espectros, los resultados experimentales confirmaron una selectividad de frecuencia excepcional. Al recibir estímulos de voz humana, el sistema registró picos nítidos de gran energía que alcanzaron magnitudes absolutas en el orden de 5 por 10 a la 4, ¿no? En este caso, que sería la unidad con respecto a la magnitud. Bueno, y eso asimismo, lo más contundente en términos de diseño es que estos picos se concentran estrictamente dentro de la zona translúcida azul, ¿no? Que es correspondiente a la banda de voz estándar, ¿no? Que es de 300 Hz a 3.4 kHz. Asimismo, se constató que fuera de este rango, hacia altas frecuencias, el piso de ruido se mantuvo atenuado y plano, cercano a cero. Siguiente. Y bien, con respecto al espectrograma, los resultados validaron la capacidad del sistema para el análisis continuo de tiempo-frecuencia. Probamos experimentalmente que cada instante de habla activa generaba de forma inmediata trazas cromáticas de alta energía, en tonalidades rojas y amarillas concentradas en la banda baja de frecuencias. Siguiente. Y como último, el comportamiento con respecto a la pantalla LED. Bien, acá más que todo se va a validar, ¿no? La autonomía local del prototipo sin depender de, en este caso, la interfaz de MATLAB. El panel reflejó un comportamiento dual perfectamente coordinado. En la región superior, pues, el gráfico mapeó la envolvente temporal de la onda de voz con total fluidez, encendiendo píxeles en las crestas dinámicas para alertar localmente sobre la amplitud del canal. En la región inferior, el histograma espectral elevó de inmediato las barras de la zona izquierda, ¿no? La frecuencia baja y al detectar la voz humana, la sincronización milimétrica observada entre los movimientos del histograma portátil, las gráficas maestras de MATLAB confirman de manera definitiva la viabilidad de este hardware. ¿Ente? Y bueno, como conclusiones tenemos que la integración del SP32 y el MATLAB demostró que a una tasa de 921.600 bits por segundo en bloque binario respaldada por la purga dinámica Flush, concluye con éxito que es viable eliminar por completo la latencia visual en entornos de instrumentación virtual, que el mapeo algebraico implementado validó que el sistema físico opera con un offset real de 1.65 voltios y que las líneas críticas discriminan con total exactitud los fenómenos de saturación O'Kipling en el AEC, que se concluye que la alta eficacia de la ventana Hamming y la FFT de Kulitovsky al aislar la banda base de voz con picos limpios, demostrando una nula dispersión. El comportamiento del espectrograma en escala comprobó la persistencia de energía y el registro continuo de armónicos, concluyendo que el sistema es técnica y analíticamente apto para la extracción futura de firmas acústicas y coeficientes MFCC. Y como último punto, la sincronización al 100% de la pantalla con la estación maestra concluye que el dispositivo puede operar de forma portátil e independiente en campo, abriendo camino tal vez hacia una escalabilidad hacia redes inalámbricas, arquitectura multihilo y filtros atractivos. Eso sería todo, profesor. Gracias.